¿Qué tal amigos? En este video vamos a aprender acerca de la potencia mecánica, las unidades que utilizamos para medirla. Hemos escuchado la palabra caballo de fuerza. ¿Será en realidad la fuerza de un caballo? ¿Quién la midió? ¿Cómo lo hicieron? ¿Será importante conocer este concepto para nuestra vida cotidiana? Al final vamos a resolver algunos problemas prácticos. Esto y más es lo que vas a descubrir y aprender en este video. Comenzamos. La física está en todo lo que nos rodea, es la naturaleza. En muchas de las aplicaciones prácticas de la vida cotidiana, no solo es importante que se lleve a cabo un trabajo mecánico, sino también es muy importante la rapidez con la que lo vamos a realizar. En la producción industrial, los ingenieros y los obreros se interesan no solo en el trabajo que una máquina puede desarrollar, sino en el tiempo en el que lo va a efectuar. Por eso hablamos de potencia, que va a definir la rapidez con la que hacemos un trabajo. Por ejemplo, si una máquina realiza cierta cantidad de trabajo en la mitad del tiempo que requiere otra máquina, la primera máquina tiene el doble de potencia que la segunda. Se dice que un vehículo tiene mayor potencia que otro, debido a la capacidad de éste para acelerar con mayor velocidad. Y en el caso de los camiones de carga, por su poder de transportar grandes pesos. La idea de trabajo mecánico no considera en cuánto tiempo se realiza este trabajo. Cuando subes por una rampa llevando una carga pesada contigo, el trabajo va a ser el mismo si lo haces pausadamente. Es decir, si te paras en cada momento a descansar, o si subes la rampa rápidamente sin pausar. En este ejemplo, el trabajo es el mismo. Pero la pregunta sería, ¿por qué me siento más cansado cuando se emplea menos tiempo en completar este trabajo? Para comprender por qué hay diferencia entre hacer un trabajo en más o menos tiempo, acudimos al concepto de potencia, que es sencillamente la rapidez con la que realizamos el trabajo. Si se trata de un trabajo mecánico, entonces estamos hablando de potencia mecánica. Por ejemplo, si a ti y a un compañero los ponen a barrer un salón de clases, el que lo logre hacer más rápido tendrá más potencia mecánica que la otra que se tardó más tiempo. La potencia es una magnitud escalar, pues tanto el trabajo como el tiempo también son magnitudes escalares, y su unidad en el sistema internacional es el watt, que representa un joule sobre segundo. También podemos decir que la potencia eléctrica se mide con las mismas unidades, en watts, pero ese es otro concepto que abordamos en otro video. Una unidad muy práctica de potencia es el caballo de fuerza. El caballo de fuerza, también llamado caballo de potencia, es una unidad que, como su nombre indica, mide la fuerza usada en unidades de potencia, como son el watt o el caballo de vapor. El famoso James Watt, de donde viene la palabra watt, llamó a esta unidad horsepower o fuerza del caballo, ya que en aquella época, en 1782, los caballos eran la mejor forma de explotación animal usados en tareas tan costosas como mover molinos, levantar cargas o mover carruajes. De allí que cualquier comparación de fuerza se viese siempre relacionada con lo que los caballos podían hacer por nosotros, por lo que un caballo de fuerza equivale a 745.7 watts, aunque en la práctica lo manejamos como 746 watts. Watt estableció que un caballo podría levantar 330 libras fuerza a una altura de 100 pies en un minuto, y a toda esta energía y potencia utilizada lo llamó caballo de fuerza. Un caballo de vapor
equivale a 735.5 watts. A la unidad watts se le conoce en algunos lugares también como vatio. Estas unidades, como el caballo de fuerza o el caballo de vapor, los podemos ver en la vida real normalmente en las especificaciones de los motores, como lo puedes apreciar en las siguientes fotografías. Una de las fórmulas que utilizamos para calcular la potencia es la siguiente, donde dice potencia es igual a trabajo sobre tiempo, en donde T es el trabajo realizado y este se va a dar en joules. T minúscula es el tiempo en que se realiza el trabajo y este se va a dar en segundos. Por lo tanto, la potencia la vamos a dar en joule sobre segundo y esto significa la unidad watts. Como el trabajo se expresa como fuerza por distancia y como la potencia es trabajo sobre tiempo, podemos sustituir el trabajo por fuerza por distancia. Y entonces la fórmula nos quedaría potencia es igual a fuerza por distancia sobre tiempo. Pero también sabemos que distancia entre tiempo es igual a la velocidad. Entonces, otra fórmula para la potencia sería la siguiente. Potencia es igual a fuerza por velocidad. Un dato importante que debes de conocer. Las mejores máquinas que se construyeron en el siglo XVIII durante la Revolución Industrial proporcionaban alrededor de 20 caballos de fuerza, aproximadamente 15 kilowatts. Actualmente, el motor de un automóvil puede tener 200 caballos de fuerza, mientras que el de un tren o un avión puede poseer miles de caballos de fuerza. ¿Cuál es la potencia mecánica de un motor que realiza un trabajo de 150.000 joules en 4 segundos? Expresar el resultado en watts y en caballos de fuerza. Como datos tenemos lo siguiente. El trabajo que se está realizando es de 150.000 joules. Y el tiempo empleado son 4 segundos. Nos solicitan la potencia, pero la quieren en watts y en caballos de fuerza. La fórmula ya la sabemos, potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Entonces, tenemos que potencia va a ser igual al trabajo, 150.000 joules, entre el tiempo, 4 segundos, para tener un resultado de 37.500 watts. Y ocupemos los factores de conversión para poder convertir los watts a caballos de fuerza. Empleamos nuestros factores de conversión. Si tienes problemas, aquí te dejo el enlace para que sepas manejar sin problema los factores de conversión. Sabemos que un caballo de fuerza equivale a 746 watts. Y entonces nos quedaría 50.27 caballos de fuerza. Y así terminamos con este problema. Un motor de 10 caballos de fuerza se pone a funcionar durante 15 minutos. ¿Qué cantidad de trabajo produce en joules? Como datos tenemos entonces potencia, que va a ser igual a 10 caballos de fuerza. El tiempo, 15 minutos. Y nos piden calcular el trabajo.
pero lo requieren en joules. Entonces, como fórmula tenemos potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Si despejamos el trabajo, tendremos trabajo es igual a potencia por tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es convertir los caballos de fuerza a watts y los minutos a segundos. Recuerda que todo debe de ir en el sistema internacional para poderlo trabajar. Entonces, empleando los factores de conversión, tenemos 10 caballos de fuerza que va a multiplicar al factor de conversión, que serían 746 watts, que es un caballo de fuerza, nos daría un total de 7460 watts. Ya tenemos convertido 10 caballos de fuerza. Y ahora los minutos. 15 minutos por su factor de conversión. Sabemos que un minuto es igual a 60 segundos. Entonces nos quedarían aquí 900 segundos. Ya con esta información ya podemos emplear la fórmula sin problema. Entonces, trabajo va a ser igual a 7460 watts, pero sabemos que un watts equivale a joule sobre segundo. Todo esto que va a multiplicar a el tiempo, que serían 900 segundos, para darnos un total de 6.714 por 10 a la 6. Segundo con segundo aquí se elimina, joules, lo que nos está solicitando el problema. Y así terminamos. Calcula la potencia de una grúa que es capaz de levantar 30 bultos de cemento hasta una altura de 10 metros en un tiempo de 2 segundos, si cada bulto tiene una masa de 50 kilogramos. Datos: tenemos que la potencia no la conocemos. La masa serían 30 bultos por 50 kilogramos cada bulto, nos va a dar 1500 kilogramos. Ya tenemos aquí entonces la masa. La altura a la que se van a llevar son 10 metros. Y el tiempo empleado, 2 segundos. La fórmula sería potencia es igual a trabajo sobre tiempo, pero sabemos que el trabajo es fuerza por distancia. Entonces la potencia nos queda fuerza por distancia entre tiempo. Pero también sabemos que para elevar los 30 bultos a una velocidad constante, debemos de desarrollar una fuerza que debe de ser igual a la magnitud del peso. Quiere decir que vamos a convertir esta masa que tenemos aquí en peso. Y sabemos que fuerza es igual a peso, que es igual a masa por gravedad. Entonces, sabiendo esto, tenemos entonces que peso va a ser igual a la masa de 1500 kilogramos por la gravedad. Y esto nos daría 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, para dar un resultado de 14.700 newton. Ya tenemos la masa convertida a peso. Ahora sí podemos emplear la fórmula. Potencia es igual a el peso que ya calculamos, 14.700 newton, por la altura, en este caso 10 metros. Aunque la fórmula marque distancia, pues es la distancia que está recorriendo. En este caso es la altura, que son 10 metros. Y el tiempo serían 2 segundos. Y esto nos va a dar como resultado 73.500 watts. Y así le damos solución a este problema. Calcula el tiempo que requiere un motor de un elevador cuya potencia es de 37.500 watts
para elevar una carga de 5290 Newton hasta una altura de 70 metros. Como datos tenemos lo siguiente: el tiempo, que no lo sabemos, la potencia de 37.500 watts. Tenemos una fuerza de 5.290 newton y se quiere elevar hasta una altura de 70 metros. La fórmula sería: potencia es igual a fuerza por distancia entre tiempo, pero de aquí tenemos que despejar el tiempo. Entonces tiempo nos queda fuerza por distancia entre potencia. Si tienes problemas en los despejes, aquí te dejo el enlace para que aprendas a despejar diferentes fórmulas. Sustituyendo valores, tenemos que el tiempo va a ser igual a la fuerza de 5.290 newton, que va a multiplicar a la altura 70 metros. Todo sobre 37.500 watts. En este caso vamos a ponerle newton metro sobre segundo. Acuérdate que un julio o un joules es igual a newton por metro. Ya lo desglosamos, todo sobre segundos, para poder eliminar las unidades correspondientes. Y esto nos va a dar 9.87. Este newton con este newton se elimina, el metro con el metro se elimina y nos quedará segundo en el tiempo. Y así concluimos con este problema. La potencia de un motor eléctrico es de 50 caballos de fuerza. ¿A qué velocidad constante puede elevar una carga de 9.800 newton? Como datos tenemos lo siguiente. Tenemos una potencia de 50 caballos de fuerza. La velocidad no la conocemos. Tenemos una fuerza de 9.800 newton. Para la fórmula tenemos que potencia es igual a fuerza por velocidad. Despejando la velocidad, tenemos que velocidad es igual a potencia entre fuerza. Lo primero que tenemos que hacer es convertir 50 caballos de fuerza a watts. Tenemos entonces 50 caballos de fuerza, que va a multiplicar a su factor de conversión 746 watts, equivale a un caballo de fuerza, y esto va a ser igual a 37.300 watts. Ya lo tenemos convertido. Aplicando la fórmula como está, tenemos que velocidad es igual a 37.300 watts, pero vamos a desglosarlo en sus unidades: newton metro sobre segundo, para poder eliminar las unidades y saber qué nos queda hasta el final. Entre la fuerza, que son 9.800 newton. Esto va a ser igual. Newton entre newton se elimina y entonces nos va a quedar 3.81 metros sobre segundo. Y así terminamos con este problema.